Hola, ¿qué tal? Nos estamos saludando una vez más desde Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México. Y pues hoy vamos a continuar, vamos de hecho a finalizar esta parte del estudio que se trata del propósito funcional. Esto es del propósito específico que tenemos cada uno de nosotros. Y veíamos la clase pasada que, bueno, pues realmente en la palabra vemos muchos ejemplos de personas que pues a lo mejor nosotros no hubiéramos elegido para que hicieran una tarea, pero Dios sí. Entonces veíamos algunos que eran demasiado jóvenes, otros que eran demasiado viejos, unos que eran muy tímidos, otros que eran muy arrojados, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No hay ninguno que pueda sentir que no tiene nada que hacer en la obra de Dios, porque tiene trabajo para todos, absolutamente para todos. Y veíamos que pues Dios es el que se encarga para que cada uno de nosotros seamos las personas adecuadas para hacerlo, porque Él nos va a engendrar, Él nos va a formar de acuerdo a las circunstancias, al lugar donde vivimos, donde nos formamos, donde nos vamos creciendo, pues nos equipa con dones, con talentos, después nos envía y nos cuida para que podamos hacer las cosas de una manera correcta, de acuerdo pues a lo que son nuestras características, pero también de acuerdo a sus propósitos. Entonces empezamos. Sí, vamos a continuar entonces con estos dones, estas habilidades, estas capacidades que Dios nos da para que funcionemos, para que llevemos a cabo la obra que Él tiene preparada para nosotros. Son habilidades físicas, habilidades también emocionales, espirituales, porque como sabemos somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces en cada uno de estos pues tenemos dones, tenemos situaciones que Dios nos ha dado, algunos de ellos, de estos talentos, de estas capacidades, las tenemos desde nuestro nacimiento, otras en cambio las aprendemos, las vamos desarrollando, y otras más nos son dadas por el Espíritu Santo en un momento determinado. Así es que tenemos mucho que Dios nos da, mucho por hacer. Todos estos dones siempre van a estar relacionados con aquello que Dios quiere que llevemos a cabo. Y sobre todo, lo que vamos a ir desarrollando durante este caminar, nosotros no los escogemos, sino que Dios los ha impartido. Ya hemos escuchado también que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan dones. También nosotros podemos en todo caso anhelar o pedir más de uno. No lo sé, el Señor en su voluntad puede darnos más, y aún así nosotros mismos lo deseamos. El Espíritu Santo es sabio y conoce nuestras necesidades. Dice en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aunque podemos pedir más, y Él nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces todos estos dones, todos estos talentos no son para beneficiarnos a nosotros mismos, son para brindarlos a otras personas, para darlos para servir a otros. En 1 Corintios 12:7 nos dice, pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho. El objetivo es que los miembros del cuerpo de Cristo seamos dependientes, interdependientes unos de otros. Por eso no nos da muchos, o sea, por eso una persona no tiene muchos, sino que están repartidos en toda la gente, para que entonces nosotros necesitemos de los demás y seamos interdependientes. Así quiere que la iglesia funcione. Entonces Dios no entrega todos los dones a una sola persona, sino que los reparte a todos sus hijos para que entonces todos salgamos beneficiados en este intercambio, ¿no? Así es. Entonces cuando estamos juntos funcionamos mejor que cada uno por separado. Claro. Esa es la idea, ¿no? Uh-huh. Ahora, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad
de buscar, de descubrir cuáles son estos dones, cuáles son estos talentos, las habilidades que Dios nos ha puesto. Tenemos la parábola de los talentos, ¿verdad? Qué tristeza llegar con el Señor y decirle, oye, pues yo ni siquiera sabía que podía hacer tal cosa, ¿no? Pero ahí estuvo el talento guardado todo el tiempo y nunca nos dimos a la tarea de ponerlo, de echarlo a andar. Entonces deben ser descubiertos y después deben ser desarrollados. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el uso, ¿verdad? Algo que tenemos guardado en el armario, pues ahí se puede quedar años y no va a ser de ninguna utilidad. Pero en cambio algo que estamos usando continuamente, bueno, pues ahora sí que va a desquitar aquello para lo cual lo adquirimos, ¿no? Para lo cual lo tenemos. Entonces, estas habilidades son los talentos con los que nacemos y se van a poner al servicio de la iglesia. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todos tenemos talentos, todos somos buenos para algo. Entonces, esas habilidades hay que ponerlas al servicio de Dios. ¿Cómo? Pues a través de la iglesia. A veces decimos, pues yo lo quiero hacer para Dios, bueno, pero físicamente, ¿cómo le hago, no? Bueno, pues lo hacemos a través de la iglesia. Nuestros dones, nuestras habilidades van a operar entonces para la gloria de Dios. No para nuestra propia gloria, ni nuestro provecho, como decía la esposa, sino para la gloria de Dios, para beneficio de la iglesia, de su cuerpo. Nadie en la tierra va a desarrollar lo que a nosotros nos corresponde. Si Dios tiene una tarea para nosotros, solamente nosotros lo podemos hacer de la manera que Dios quiere que lo hagamos. Por eso nos las está dando a nosotros. ¿No? Nos podemos imaginar, no sé, a Tomás el incrédulo escribiendo uno de los evangelios. Pues no era lo suyo. No. Dios escogió a las personas adecuadas para que escribieran, ¿no? Las funciones no son intercambiables, son específicas para cada uno de nosotros. Entonces, dice Hebreos 13:21, les haga aptos en toda buena obra para que hagan su voluntad, haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a hacerlo agradable delante de Dios para la gloria de nuestro Padre. Y bueno, como decía el esposo, ¿cómo vamos a darnos cuenta qué dones nos ha dado el Señor? Pues hay que hacerlo, hay que ejercitarlo. Cuando vemos una necesidad, el Señor nos va a brindar oportunidades para que lo hagamos. Vamos a ver una necesidad y vamos a orar por un enfermo y al estar continuamente orando por enfermos, nos vamos a dar cuenta que si sanan, pues entonces Dios nos ha dado ese don de sanidades. Así es, ¿no? Dicen que el llamado está en ver la necesidad, ¿no? O sea, si tú lo ves, tú ves la necesidad, pues entonces tú eres el llamado para suplirla, para arreglarlo, ¿no? Y ahí es lo que tenemos que hacer, no llamar a alguien más, sino hacerlo nosotros. Ahí nos damos cuenta. O estar criticando, ¿no? Esa puerta está mal, ¿no? Esa puerta está mal, esta puerta. Y nadie se da cuenta más que esa persona, bueno, pues eso es para que se dé cuenta esta persona y se haga algo al respecto, ¿no? Cuando veamos esa necesidad, en lugar de criticar que nadie hace nada, es que el Señor está poniendo una oportunidad para que hagas algo. Entonces así sucede mucho, ¿no? Dice Primera de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que somos administradores de estos dones y vamos a estar dando esos resultados a la medida que los ejercitemos. Como les digo, nos vamos a ir dando cuenta hacia qué es más fácil para nosotros hacer. A lo mejor no tenemos mucho carácter para estar hablando en el metro, por ejemplo, ¿no? Que nos da pena o algo, pero a lo mejor pues aquí en lo particular, podemos compartir, o a lo mejor orando, no sé, el Señor nos va marcando y nos va dando oportunidades para que vayamos descubriendo estos dones. Y así, de esta manera,
nos vamos a ir complementando unos con otros. En Romanos 12:5 nos dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y en Efesios 5:17 nos dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, que no se trata tampoco de que vayamos haciendo por hacer, ¿verdad? Sino de que descubramos cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Así es. Si no se trata de todo el tiempo estar ocupados, sino de hacer específicamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es. Bueno, vamos a pasar a la función de las 7 esferas. Esta es una parte muy importante. Dice Lucas 13, 20 y 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Entonces, bueno, sabemos lo que es la levadura. Si nosotros ponemos levadura en la masa, entonces esta masa se va a inflar, ¿verdad? Es una especie de hongo. Entonces se va a inflar y esto pues nos ayuda en repostería para hacer que el pan quede más suavecito, ¿no? Más esponjadito. Entonces esa es la labor. ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, se refiere a que si nosotros estamos llevando la palabra de Dios, esas palabras que estamos poniendo en medio de la gente es como esa levadura que ponemos en medio de la masa. Y eso, cuando llegue el momento, va a esponjar, va a crecer, va a hacer que el reino de Dios se vaya haciendo cada vez más grande. Y esa es la labor que tenemos que hacer nosotros. Nosotros somos, en ese sentido, somos como esa levadura. El apóstol Juan habla en Apocalipsis de 7 esferas que van a influir en toda la sociedad. Dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz los ángeles: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces aquí nos está hablando de un abanico, de una serie de oportunidades que Dios pone delante de nosotros para que podamos influir en esa sociedad a través de estas siete esferas. Entonces vemos a qué se está refiriendo cada una de ellas. Entonces voy a ver algunas y después a ver las otras, ¿vale? Entonces primero dice la riqueza. Bueno, pues esa es muy clara. ¿A qué se refiere la riqueza? Pues las finanzas, los bienes, los negocios, las empresas. Entonces Dios quiere que sus hijos sean empresarios, que sus hijos sean gente rica, que sus hijos sean gente próspera. No que estemos mendigando y que estemos al día todo el tiempo, sino que podamos ser influencia. Nos damos cuenta en el mundo que una persona que tiene dinero es una persona que tiene poder, es una persona que tiene influencia. Entonces, bueno, pues en vez de que sean personas que no conocen de Dios, pues que seamos sus hijos, los que estamos teniendo esa influencia en la sociedad. Y sí, dice la palabra de Dios que el Señor es el que da la sabiduría para hacer las riquezas, ¿no? Entonces hay personas a las que les da esa capacidad, ese don especial de hacer riquezas. Y pues son muy importantes en el reino, ¿no? Porque sustentan muchas cosas también. Así es, porque todo cuesta, ¿verdad? Todo cuesta. Todos los ministerios cuestan, y vemos ministerios muy importantes que llegan a muchísima gente. Bueno, pues eso cuesta mucho dinero. Entonces es necesario que alguien esté pues aportando para que se pueda llevar la palabra de Dios cada vez más lejos. Después dice la sabiduría. Bueno, la sabiduría, ¿a qué se refiere? A la educación, a las universidades, a las escuelas, a los centros de capacitación, de capacitación en negocios, en administración de empresas. En vez de que personas que no conocen de Dios estén enseñando a nuestros profesionistas, pues mejor que seamos hijos de Dios, que le estamos dando además un enfoque distinto y le estamos dando la gloria a nuestro Dios. Nuestros niños, o sea, en las escuelas. En las escuelas. No es lo mismo tener una maestra feminista a tener una hija de Dios. Así es. Lo que va a aconsejar, lo que va a decir es a sembrar. Totalmente diferente, ¿no? Claro. Así es. Y a esa edad,
pues es muy, son muy sensibles los niños. Claro, debemos educar en casa, pero ya que estamos mandando a los niños a la escuela, hay que cuidar qué es lo que están recibiendo. Sobre todo ahorita, ¿no? Que hay muchos planes muy extraños de educación. Y muchos enfoques muy raros de educación. Okay, luego habla de fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza? Cuando nosotros éramos niños, o bueno, yo cuando era niño, nos decían que la familia era la célula de la sociedad. Pero ese concepto cada vez está más diluido. Cada vez hay menos familias y las familias que hay son más extrañas. Entonces, ahí está la fortaleza, en la familia, en el matrimonio, en los hijos, en que se conozcan. Antes las familias vivían juntas, entonces los niños conocían a sus tíos, conocían a sus abuelos, jugaban con sus primos y todos se iban desarrollando en la misma idea, en el mismo sentido familiar. Ahora cada uno está disperso por su lado y nada más se la pasan en el celular jugando, ¿no? Entonces ahí está la fortaleza de la sociedad, de la familia. La honra, ¿dónde encontramos la honra? Pues en la iglesia, en las congregaciones, en los ministerios, en toda la obra que el Señor hace a través de tantas cosas, de tantas maneras, pues ahí es donde podemos dar honra a las personas. Ahí es donde vamos a estar haciendo realmente una obra importante. ¿Sí, esposa? Sí, bueno, ahora continuamos con la gloria. ¿Dónde vamos a encontrar esta gloria? Bueno, pues en lo que se refiere al arte, al deporte, todos los medios de esparcimiento. Ahí es donde podemos nosotros ver, ¿no? Lo que es muy público, ¿no? Muy llamativo, espectacular, digamos, ¿no? La alabanza acerca de los medios de comunicación. Ahí es donde nosotros estamos tratando de entrar y de transmitir y de llegar hasta lo último de la tierra, los medios de comunicación y el poder, que se refiere pues al gobierno, a los gobiernos. El Señor nos llama para que seamos en cada una de estas esferas administradores fieles y para que podamos nosotros precisamente ser como esa levadura, que podamos tener una influencia en todas estas esferas, en todas estas áreas de la sociedad. No nada más en la iglesia, como habíamos visto, sino que al salir, a ser capacitados y preparados, poder salir y poder influenciar el área que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? En donde Dios nos ha colocado. Sí, y nada más aquí un punto, ¿no? En esto de los medios de comunicación, híjole, pues ahí se ve muy difícil, pareciera que la batalla está perdida. No hay ni uno, ¿no? Todos los medios están en poder del enemigo, ¿no? Yo realmente no reconozco a ninguno que sea así de poder, de influencia, que llame a la gente. Es muy difícil que sea un cristiano, ¿no? Más bien son pues gente de fuera. En fin, ahí es donde hay que trabajar fuerte. Entonces, el servicio que prestamos en estas esferas va a ser apoyado, va a ser reflejo de la impartición de los dones y habilidades que Dios nos está dando. Ahí es donde los vamos a poner a trabajar. Está bien hacerlo dentro de la iglesia, por supuesto, pero también hay que salir. También hay que llevarlos afuera de las cuatro paredes de la iglesia, que es donde realmente se necesitan, ¿no? Dentro de la iglesia pues estamos muy cómodos, estamos en una burbuja, pero la gente que está afuera, que se está perdiendo, ¿no? Entonces tenemos que salir, tenemos que hacerlo. Somos ministros de un nuevo pacto y vamos a dar lo que hemos recibido gratis, vamos a darlo gratis, con toda liberalidad, sin estar pensando en cuánto me van a pagar, sino que lo que recibo lo voy a dar. A mí no me costó nada, o sea, realmente yo puedo darme cuenta que toda la instrucción que he recibido del Señor, pues he pagado por ella, no sé, el 1%. Todo lo demás ha sido pura bendición. Ha sido nada más de que te acercas y escuchas y ya está, ¿no? Y cuando se da algo, pues no es porque lo estés pagando, sino que simplemente pues estás apoyando un ministerio, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy importante. La segunda carta a los Corintios 9, 10 y 11 dice: el que da semilla
al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estén enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, damos con liberalidad porque ese es el propósito que tiene Dios, ¿no? Es como que demasiado egoísta, que todo lo que estés recibiendo te estás quedando con él y estás engordando nada más. No, hay que crecer y hay que dar a los demás. Ese es el punto. Dios nos va a enriquecer entonces en todas estas áreas de las que estamos hablando, para que con esta misma sencillez con la que nos lo dieron, nosotros la podamos dar a los demás. Vamos a suplir las necesidades de las personas que tenemos alrededor. Si vemos a una persona que está llorando, pues no nada más ni voltearla a ver o darle un Kleenex, sino acercarnos y, oye, pues ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Dale una palabra de parte de Dios, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que está cerca de nosotros que tiene una necesidad. Cuando cumplimos entonces de esta manera esta habilidad que hemos recibido, entonces va a pasar lo que dice el apóstol Pablo, dice 2 Corintios 9:12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces vamos a provocar o vamos a llevar acciones de gracias a nuestro Dios. Y ese es el punto importante. En la traducción del lenguaje actual dice, porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Dios va a ser glorificado en cada una de estas acciones, en cada uno de estos momentos. Cuando nosotros estamos ayudando a una persona, cuando estamos supliendo una necesidad, no nos quedemos con ese agradecimiento, hay que llevarlo a la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces cuando te den las gracias, pues gracias a Dios. Sí. Oye, qué bueno estuvo eso, pues gloria a Dios, porque Él fue el que lo dio. Nosotros no somos más que instrumentos de esta gracia de Dios. Me metí, ¿verdad? Pues sí. Perdón. Bueno, pero vamos a ver entonces la vamos. Aplicación. voy a empezar la aplicación, usted me sigue, ¿no? Bueno, ya. Sí, aquí todavía tiene aplicación. Sí. Vale. Entonces, impartir, ministrar, dar con generosidad es el desafío que tenemos los que amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar, nos está dando abundantemente y nosotros tenemos esa obligación de llevarlo a otras personas, de servir, no quedarnos con todo. Nuestro Dios está trabajando en el mundo, pero no lo quiere hacer solo, quiere que lo hagamos a través de nosotros, quiere que nosotros seamos participantes en esta obra, en esta labor que Dios mismo está haciendo y que está interesado en que todo el mundo sea salvo y que no haya un rincón a donde no llegue la palabra de Dios. Pero quiere que lo hagamos nosotros, ¿verdad? Él podría mandar un ángel que anunciara y lo haría más efectivamente que nosotros, pero Dios quiere que lo hagamos nosotros. Ese es su plan, ¿verdad? Porque quiere que estemos involucrados. La palabra dice que somos colaboradores suyos, o sea que el Padre sigue haciendo su obra por medio de nosotros, porque nosotros somos sus hijos. El Padre envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, para hacer bendición para todos. Y nosotros somos enviados para continuar esa tarea. Es una tarea muy importante. Es una tarea que a veces no le damos la importancia que requiere. Nosotros somos colaboradores con Dios. Esa es una tarea bien interesante. Dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Entonces el Padre envió al Señor Jesús, el Señor Jesús nos manda a nosotros. ¿Sí? Nos envía por medio de nuestras autoridades y nosotros tenemos la obligación de también enviar a otros al campo, a que vayan a hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por eso es por lo que tenemos que crecer, tenemos que nutrirnos para que tengamos entonces que dar. Si no tenemos nada, pues va a ser complicado, ¿verdad? No puedes dar lo que no tienes.
Entonces el Señor Jesús entendió claramente cuál era su tarea. Él era instrumento de Dios para otras personas y nosotros también somos instrumentos de Dios para otras personas. Cuando apenas el Señor Jesús era un adolescente, le dijo a sus padres terrenales en Lucas 2:49, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Era apenas un jovencito, tendría 12, 13 años cuando dijo esto. Pero Él entendió cuál era su misión y entendió cuál era su papel en el mundo. Y a veces nosotros pues ya llegamos a una edad avanzadita y todavía no entendemos cuál es el papel que tenemos, cuál es nuestro propósito. Después, muchos años después en la cruz, el Señor dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Lo que el Señor entendió que tenía que hacer, lo hizo. Cumplió totalmente la tarea que había hecho. La cumplió hasta en exceso. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Ya que entendemos nuestra misión, bueno, pues vamos a hacerlo. No quedarnos pasivos, viendo a ver cómo pasan las cosas, cómo otros lo hacen. Y entonces, de esta manera, el Señor fue un triunfador porque cumplió con la función que tenía en la tierra. Nosotros también vamos a ser realmente vencedores cuando cumplamos la misión que tenemos en esta tierra. El Señor Jesús demostró el poder del Padre, del reino de Dios en la tierra, y dejó evidencia de cómo hacerlo, de cómo vivir de una manera distinta, de una manera que glorificaba a su Padre. Y lo que Él hizo, bueno, pues ahora a nosotros nos toca continuarlo en este cuerpo espiritual de nuestro Dios, que es la iglesia. Entonces, no quiere que entreguemos la vida en vano, sino que lo hagamos con un provecho, para que cuando estemos delante del Padre podamos rendir cuentas de lo que Él nos ha encomendado. Me diste 5 talentos, Señor, aquí tienes tus 5, más otros 5 que he ganado. Y no que lleguemos y digamos, me diste un talento, Señor, aquí lo tengo guardadito en un pañuelo y no le pasó absolutamente nada. Hay que desarrollarlo. Sí, claro que sí. El apóstol Pablo dice que somos la esperanza de gloria para el mundo. Esto es tremendo cuando Jesús se manifiesta a través de nosotros al mundo. Jesús envió a sus discípulos y a cada uno les dio poder de lo alto y la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar el evangelio, haciendo las mismas obras que el SeñorJesús hizo. Y aún dijo que hasta más haríamos, que mayores haríamos, porque Él pues terminó su tiempo aquí. Su tiempo aquí y nosotros somos los que tenemos que continuar esa obra que Él comenzó. Somos embajadores de Dios aquí en la tierra y por medio de nosotros la gente va a conocer la gracia del Creador para sus criaturas y su deseo de bendecirles. Todo lo que Dios Jesús ha ganado para nosotros es una herencia gloriosa que necesitamos conocer para poseerla, para poder tener ese conocimiento, esa seguridad de quiénes somos, esa identidad y ahora este propósito que ahora tenemos, ¿no? en el Señor. Este es el mensaje que transmitimos. Jesús es la puerta. Nosotros animamos a las personas a entrar por ella al reino de los cielos. Debemos sentirnos desafiados, pero muy privilegiados también de haber sido tomados en cuenta para esta misión, que es la más importante que una persona pueda tener: representar a Jesús aquí en la tierra. Como colaboradores de Dios tenemos la oportunidad de bendecir a muchos, mostrándoles el camino de la salvación y ayudándoles también a encontrar su propósito eterno. Así es. ¿Y qué cosa más tremenda que poder ayudar a una persona para que encuentre para qué está en esta tierra, ¿no? Que encuentre ese propósito y para que cuando llegue delante del Señor tenga algo que ofrecerle y no llegue con las manos vacías. Eso es muy importante. Uh-huh. Es, como dices, es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio, por supuesto.
Bueno, vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor, por esta lección que nos estás dando, que nos nutre, Señor, que nos desafía para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, que podamos verlo claramente con nuestros ojos espirituales, que podamos, Señor, anhelarlo y buscarlo, y pues todos los días, Señor, levantarnos con ese propósito en la mente para hacer tu obra, para hacer lo que tú quieres que hagamos, Padre. Te damos muchas gracias, porque sabemos, Señor, que todos tenemos un propósito, todos tenemos una misión en esta tierra, y tú nos das todo lo necesario para que lo podamos hacer, Padre, tanto en lo general como en lo particular. Te agradecemos que nos hayas escogido, que nos hayas elegido, Señor, que no siendo aptos, tú, Señor, nos haces aptos y tú nos haces dignos de ser embajadores tuyos, de ser hijos tuyos. Te doy muchas gracias, Señor, por este privilegio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vienen 2 semanas en que no vamos a tener lecciones. Viene Semana Santa y la semana posterior. Entonces, 2 viernes no vamos a tener clase. Pero sin embargo, nos vemos aquí el domingo. Los servicios de los domingos no se interrumpen. Aquí empezamos desde las 9:30 de la mañana. Y pues quienes se quieran conectar, estamos por Zoom a partir de las 11. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Hasta luego.